Muy bien, seguimos entonces con la segunda parte de esta interesante conversación con nuestro amigo Juan David. Y ahora le queremos preguntar algo que también mucha gente como nosotros no sabe: ¿qué es un frente polar y cómo se genera en España? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, o al menos lo hemos introducido cuando hemos hablado de las gotas frías, porque las gotas frías se generan a través del jet polar o frente polar, que se llama. Y es esa línea, esa frontera que tenemos entre el aire frío y el aire cálido. El aire frío siempre lo tenemos al norte, el aire cálido siempre lo tenemos al sur. Todas las borrascas que se generan, las que nos afectan, digamos, aquí en España o a parte de Europa, a Reino Unido, a Francia, son borrascas de origen atlántico y se generan ahí. Ese es el punto de generación de las borrascas. Es decir, cuando esa línea es recta, esa frontera entre el aire frío y el aire cálido, que como hemos comentado en la anterior parte de la entrevista, nunca se mezclan, no consiguen mezclarse, pero sí que luchan el uno con el otro. El aire cálido intenta por todos los medios subir hacia el norte y el aire frío intenta por todos los medios bajar hacia el sur. Es una lucha que hay continua. Cuando esa lucha, digamos, está equilibrada, que el aire frío del norte y el aire cálido del sur empujan lo mismo, esa línea está recta. Ese es el frente polar, ese es el jet polar. Ahí donde se están justo poco a poco tocándose, nunca sin mezclarse. ¿Qué pasa? Que hay algunas ocasiones, por la circulación atmosférica, por diferentes ondulaciones, en las que el aire frío intenta empujar un poquito más, por tanto se ahonda un poco más hacia el sur, y cuando se ahonda, por un lado, el aire cálido tiene oportunidad de subir hacia el norte. Y en ese giro que hace ahí, es cuando ahí se forma la borrasca. Se va produciendo lo que se conoce como un centro de bajas presiones, se va generando nubosidad en torno a ese centro de bajas presiones porque el aire asciende, se va obligado a ascender. El ascenso de aire siempre genera nubosidad y ahí tenemos ya esa borrasca con su frente cálido, con su frente frío. Por tanto, ahí es donde se genera, en ese frente polar, las borrascas. Repito, es la línea de frontera entre el frío del norte y el aire cálido del sur. Ahí se están tocando todo el rato y, repito, si están equilibrados, no pasa nada. Si tenemos un empuje o del cálido o del frío un poquito más potente, ahí ya se ondulan y se genera esa borrasca. O incluso también, volviendo a la gota fría, si esa ondulación es potente, una meandrización que se llama, es decir, que se forma una curvatura potente, puede quedarse parte de ese aire frío del norte aislado dentro de la parte sur, es decir, donde está el cálido, y entonces tenemos esa gota fría que también se va moviendo, porque no es lo mismo una borrasca con sus frentes, el ocluido, el frío, el cálido, que una gota fría. No es lo mismo, son, digamos, fenómenos, centros de acción completamente diferentes, pero sí, ahí es donde en el jet polar, en esa lucha frío al norte, cálido al sur, es donde se generan esas borrascas. Sí, esa es la pregunta que te quería hacer, porque hablaste de presión atmosférica y yo entonces te pregunto, ¿a qué presión entonces ya se generan lluvias? Eso es algo bastante curioso, Milton, porque además, y sobre todo trayéndolo a lo que es nuestro clima, y concretamente aquí a Cejín y a la zona del Mediterráneo, una cosa es lo que vemos en los manuales de meteorología, lo que solemos estudiar normalmente, y otra cosa es lo que luego realmente termina dándose, porque estamos en una zona que cuando más suele llover es cuando tenemos más alta presión, que quizás esto diga la gente, bueno, esto no encaja, no sería lo habitual, pero ahora vamos a explicar el porqué. Normalmente, ¿qué es baja presión y qué es alta presión? El límite lo tenemos en 1013 hectopascales o milibares, es decir, esas líneas que vemos en los mapas del tiempo cuando va a comenzar la predicción meteorológica, que nos indican dónde están las borrascas, pues vemos esas líneas unen puntos con igual presión, se llaman isobaras. Pues bien, ¿en qué límite decimos que son bajas presiones y qué límite decimos que son altas presiones? Pues eso, está en 1013 hectopascales. Pero ¿qué pasa? Hay algunas ocasiones, como es el caso, bueno, lo normal es que cuando tenemos bajas presiones, una borrasca es cuando tengamos el tiempo inestable, lleguen las nubes, llega la lluvia. Eso pasa, podemos decirlo así, en prácticamente toda España y en gran parte del mundo. Pero tenemos un clima muy especial, que es el nuestro, el clima mediterráneo, en el cual, por ejemplo, para que se registren precipitaciones en nuestra zona, hace falta que nos llegue, como hemos comentado también al principio, viento húmedo del Mediterráneo. Y para que eso ocurra, en muchas ocasiones, Milton, se tiene que
colocar un anticiclón potente, sobre todo en la parte central de Europa. Y como saben nuestros telespectadores, el viento alrededor de los anticiclones se mueve como si fueran las agujas de reloj, en sentido horario, que se llama. ¿Qué pasa? Que cuando ese anticiclón se coloca en el centro de Europa, nos arrastra toda la humedad y nos la estampa con nosotros hacia lo que es la zona fachada mediterránea de España. Y sin embargo, a lo mejor nosotros tenemos presiones de 1025, 1030 o 1035 incluso hectopascales o milibares, y sin embargo está lloviendo. Tenemos un día completamente nublado, está lloviendo, y por eso sí, normalmente se asocia baja presión con tiempo inestable, nubes y precipitaciones, alta presión con sol, pero no siempre es así, repito. Incluso durante este pasado mes de febrero, que tuvimos más o menos precipitaciones aquí en nuestra zona, hubo días que estuvo lloviendo con hasta 1037 y 1038 hectopascales, que eso sería un potente anticiclón. Pero claro, como tenía esa particularidad de que nosotros necesitamos ese viento húmedo del Mediterráneo, aunque tengamos altas presiones, y precisamente, de nuevo, volviendo al efecto Foehn, como se estampan y estamos a barlovento, nos dejan nubes, un cielo gris, nos dejan lluvia, pero sin embargo vemos el barómetro, que es el que se encarga, el instrumento que se encarga de medir la presión, y está indicando sol, es decir, está indicando que tenemos altas presiones y tal, y que debería de hacer sol, pero no, tenemos nosotros esa lluvia. Por tanto, ya digo, de forma manual y teórica, sí que es verdad que baja presión lluvia, alta presión sol, pero no siempre es así, y repito, incluso en nuestra zona suele llover más con altas presiones que con bajas presiones, algo bastante curioso. Un nuevo concepto que nosotros, por supuesto, desconocemos, y muchísimos de nuestros telespectadores, es preguntarte qué es el vórtice polar. Sí, porque además se ha hablado mucho este invierno del vórtice polar, sobre todo del vórtice polar estratosférico. Hay que tener en cuenta que nuestra atmósfera está dividida en varias capas. Nosotros estamos en la troposfera, que se llama, donde vivimos y donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Luego, más arriba, está la estratosfera. Entonces, en la estratosfera es donde se va acumulando o está acumulado gran parte del ozono que tenemos en la atmósfera. Tenemos oxígeno, nitrógeno, ozono. El ozono es un gas nocivo para nosotros, es decir, realmente no lo respiramos, o al menos lo respiramos en grandes cantidades, pero sí que nos protege de la radiación solar, es decir, que permite que podamos habitar la Tierra, porque es el que hace que toda la radiación ultravioleta, perjudicial para nosotros, quede atrapada, ¿no?, en esa capa de ozono. ¿Qué pasa? Que esa capa de ozono está en la estratosfera, más o menos, Milton, a unos 10-12 kilómetros de altitud, va variando con el año, pero de media, 10-12 kilómetros de altitud. Tenemos ahí esa capa de ozono, que es donde comienza la estratosfera, que es donde está esa frontera entre la estratosfera y la troposfera, que es tropopausa, pues está todo lo que es esa banda de ozono. ¿Y qué pasa? Que en la estratosfera la temperatura, normalmente en la troposfera va conforme ascendemos en altitud, va descendiendo, pero cuando llega a la estratosfera, al contrario, empieza poco a poco a subir. ¿Por qué? Porque ahí está toda esa capa de ozono, incide el sol en esa capa de ozono y lo que hace es que altera todos esos gases y la temperatura va subiendo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el invierno y los rayos en el polo norte, en el Ártico, van incidiendo de forma menos perpendicular, van poco a poco siendo más oblicuos, e incluso llega el momento, cuando es el solsticio de invierno, en el que tenemos noche completa, como saben nuestros telespectadores, en el círculo polar ártico, en el invierno no llega a amanecer nunca, siempre tenemos una noche que es continua, las 24 horas. Ese ozono se queda sin radiación solar, por tanto empieza a enfriarse y se genera en toda la estratosfera del Ártico un vórtice polar, que se llama así, el vórtice polar estratosférico, que es una masa de aire muy frío, que está ahí dando vueltas, girando de oeste a este, va todo el rato girando, es como, por eso se llama vórtice, va todo el rato girando, es una masa de aire muy fría, ya digo, unos 10-12 kilómetros de altitud, y alcanza temperaturas de 80-90 grados bajo cero. Ese es el estado normal. Hay algunas ocasiones en las que ese vórtice se mantiene compacto y frío durante todo el invierno, y luego ya cuando llega la primavera y el verano, como ya los rayos comienzan de nuevo, los rayos solares comienzan a calentar esa estratosfera, pues va desapareciendo y tal. Pero hay algunas ocasiones, como ha ocurrido en este invierno, y ya lleva ocurriendo en algunos inviernos en los últimos años, en que esa masa de aire frío, ese vórtice polar, se ve alterado por otra masa de aire cálido que nos llega desde la superficie.
y en algunas ocasiones donde incluso en pleno invierno, que debería de estar muy frío, llega a romperlo. Insisto, esto ha pasado a principios del mes de febrero. ¿Qué pasa? Que cuando ya ese vórtice polar se rompe, pues puede, digamos, retransmitirse a lo que es la troposfera, y eso normalmente deja cambios bruscos de la circulación atmosférica en nuestra zona, o temporales de lluvia, como ocurrió, por ejemplo, la primavera del año pasado, o olas de frío en épocas que no corresponde, ya avanzada la primavera, en fin, que al fin y al cabo lo que es el vórtice polar es esa masa de aire frío que se genera en el invierno a unos 10-12 kilómetros de altitud, por eso, porque el sol no calienta el ozono y por tanto ahí se enfría, que en algunas ocasiones aguanta todo el invierno y en otras ocasiones, como ha ocurrido en este invierno, puede llegar a romperse. Por eso se ha hablado mucho de la rotura del vórtice polar. Ahora bien, en invierno, muchísimas veces, por ejemplo, yo llego a casa y le digo a mi mujer, vengo helado, parece que parezco un cubito de hielo. Entonces, las heladas, una curiosidad, hay heladas negras y heladas blancas, me parece insólito. Sí, eso lo conocen mucho los agricultores, que es una helada blanca, que es una helada negra. Normalmente helada se dice cuando la temperatura alcanza los 0 grados o baja por debajo de los 0 grados, -1, -2, -3, lo que se quiera, hacia abajo, ¿no? En el observatorio meteorológico, cuando tomamos los datos, nosotros anotamos como que hemos tenido un día de helada, cuando la temperatura, insisto, ya la mínima ha sido de 0 grados o de medio grado bajo cero, 1 grado bajo cero, 2 grados negativos. Cuando eso ocurre, normalmente es cuando se forma la escarcha. Con temperatura positiva por encima de los 0 grados tenemos el rocío, si tenemos la humedad suficiente. Por debajo de los 0 grados, ese rocío, o directamente también puede formarse la escarcha. Se congela el rocío o se forma la escarcha, ¿no? Entonces, cuando ahora ya entra en juego, digamos, la humedad. Vale, la temperatura baja por debajo de los 0 grados, tenemos helada, pero claro, se formará escarcha siempre y cuando la humedad relativa sea lo suficientemente importante como para poder condensarse. Me explico. Ha habido algunas ocasiones, y este invierno se han producido bastantes, hemos tenido lo que se conoce como heladas negras. ¿Qué son las heladas negras? Pues son heladas en las cuales, sí, la temperatura baja por debajo de los 0 grados, 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, pero si no tenemos la humedad suficiente, no vemos escarcha en la superficie, no se forma escarcha. Vemos que la temperatura está por debajo de los 0 grados, pero como no hay humedad suficiente, no se forma escarcha. Esas son las heladas negras, ¿no? Las que baja por debajo de 0 grados, pero no vemos la escarcha. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos bastante humedad, en muchas ocasiones sí que al bajar de 0 grados vemos como todo se pone blanco. Los coches, las terrazas, los tejados, las plantas, la hierba en el exterior, esas son las heladas blancas. Los agricultores saben que cuando tenemos heladas blancas, a no ser que sean temperaturas a lo mejor de -3, -4 grados hacia abajo, pero si son de -1, -2, normalmente esas escarchas, con esa helada, blanca con mucha escarcha, no suele producir daños en la huerta, pero esas heladas negras sí que son muy perjudiciales para la vegetación en general, sobre todo si hablamos de hortalizas, porque no se forma hielo sobre esas hortalizas y no las protege demasiado. Por tanto, las heladas negras son, digamos, el demonio, podemos decirlo así, para los agricultores, porque son heladas muy, muy dañinas. Y se dicen negras básicamente porque cuando se producen esas heladas vemos sobre todo en los frutos, en las flores, cómo se van necrosando. Es decir, que sus tejidos que contienen agua, al bajar la temperatura por debajo de los 0 grados, esos tejidos que ya digo contienen agua, ese agua se congela. Como sabemos, al congelarse el agua gana volumen. Nosotros ponemos un bote de cristal, todo el mundo lo sabemos, ponemos un bote de cristal lleno, repleto de agua y lo metemos en el congelador y bien cerrado, lo que va a hacer es estallar, porque el hielo aumenta el volumen. ¿Qué pasa? Que eso se produce dentro de los frutos y dentro de las flores y se necrosan, rompen las células y por tanto mueren. Por eso esas heladas negras se llaman así, por esa necrosis que se producen en los diferentes frutos o flores y que son, insisto, muy dañinas para la agricultura. Por tanto, cuando tenemos de heladas pueden ser de dos tipos: blancas cuando se forma mucha escarcha, negras cuando prácticamente no aparece. Ahora yo diría, pobres los agricultores, y te pregunto si ellos tienen o pueden recurrir a algún tipo de arma para paliar esto, y si lo tienen,
si las tienen, el agricultor que no tiene muchos medios económicos, le sería muy costoso paliar este problema. Sí, claro, existen sistemas antihelada, que se llaman, para intentar salvar los cultivos de una helada cuando estos están en una situación, pues bueno, más o menos delicada. Y esos sistemas antihelada, precisamente, se suelen utilizar mucho en estas fechas, finales del mes de febrero, marzo, principios del mes de abril, que es cuando normalmente florece gran parte de los frutales que tenemos aquí en nuestra zona. Hay, Milton, muchos tipos de sistemas antihelada. Los más, digamos, comunes son, por un lado, movimiento de aire, es decir, evitar que se forme, que se quede el aire estancado y por tanto baje mucho la temperatura, y se puede hacer, pues en muchas ocasiones, con un atomizador que se llama, es decir, con un tractor y un atomizador detrás que va moviendo el aire, o también con molinos para que ese aire se bata. Pero eso es efectivo con temperaturas a lo mejor de -1, -2 grados, de -3 hacia abajo ya no es efectivo, son para heladas débiles, podemos decirlo así. Por tanto, eso uno, movimiento del aire. También podemos intentar, hay un sistema antihelada que es subir la temperatura del aire. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de aplicándole calor, que son a través de unos botes de parafina. Parafina es un compuesto químico que va como en unos botes casi parecidos a un bote de pintura, ¿no? Que se le prende fuego, se van colocando de forma estratégica en diferentes puntos del campo, y ese fuego que va consumiendo la parafina, pues eleva al menos algún grado, 1 o 2 grados la temperatura. Eso también vale para temperaturas en torno a -2, -3 grados, de -4 hacia abajo, ya aunque pongamos parafina es bastante complicado. Y otro método que hay se llama el método de aspersión, es decir, se colocan como una especie de aspersores a lo largo de toda la finca que van soltando agua muy pulverizada. ¿Qué pasa? Que ese agua, al ser tan pulverizada y al bajar la temperatura por debajo de los 0 grados, eso lo hemos visto, quizás mucha gente lo haya visto, alguna imagen, en la floración que se produce en Cieza con el tema de los melocotones, que vemos los melocotoneros en flor, pero como llenos de hielo, llenos de chuzos de hielo, de estalantitas de hielo. Eso se debe a que se sabe que cuando ese hielo se forma sobre la flor, lo que hace es que la temperatura baja a lo mejor a 0 grados, 1 grado bajo cero, pero ya no baja más, es decir, que ese hielo protege en parte a la flor, y si en el exterior la temperatura baja a -4 o -5 grados, dentro de lo que es la flor no baja de 0 o 1 grado bajo cero, es decir, que se impregna o se intenta cubrir de hielo, aunque sea un poquito raro y no se pueda entender bien, pero es cubrir de hielo toda la planta para que proteja ese fruto, si ha cuajado ya, o esa flor. Hace que, repito, dentro de ese hielo no se baje de 0 o 1 grado bajo cero, mientras que en el exterior podemos bajar a -4, -5. Ahora ya si la helada es de -6, -7, -8, pues ya lógicamente esa temperatura terminará helando la flor. Pero tenemos esos tres métodos: movimiento de aire por molinos o atomizador, calentando el aire a través de botes de parafina, que es fuego en diferentes botes. Hemos visto algunas veces imágenes de hileras de noche, de hileras como de pequeños fuegos, pues esos son los botes de parafina, o también a través de ese sistema de aspersión. En fin, son métodos que se suelen utilizar para salvar las cosechas cuando hablamos de extensiones muy grandes, pero son costosos, lógicamente son costosos. O por ejemplo aquí en Cejín, que sabemos que el sector de la flor cortada es potente, hay muchos invernaderos, también se utilizan los quemadores. Son quemadores que lo que hacen es generar calor, calefacción, básicamente calefactar por dentro esos invernaderos, que hace que la temperatura dentro se pueda quedar en torno a los 0 grados o 1 grado positivo, que no consiga helar la flor que tenemos dentro. Sin embargo, en el exterior la temperatura puede bajar a -4, -5 grados, pero claro, si sigue bajando en el exterior la temperatura, por mucho calor que apliquemos dentro, finalmente también la temperatura caerá dentro del invernadero y terminará helando la flor. Pero son métodos bastante costosos. Si hay que utilizarlos a lo largo del invierno, pues esto hace que luego los márgenes que nos quedan a la hora de el dinero que le sacamos al producto, claro, se vaya recortando, porque si no tenemos que aplicar medios de calefacción o antihelada, pues claro, vamos a tener más margen luego a la hora de eso. Lo que hace básicamente el frío
cuando llegan estas circunstancias es incrementar incluso que los precios puedan lógicamente subir, porque es mucho más costoso, ¿no?, producir esa flor en el caso de los invernaderos, o si hablamos de cultivos exteriores, los frutales, pues también. Y si se hiela ya, pues hemos gastado dinero en intentar salvarlos y en algunas ocasiones no se ha podido. Entonces, pues claro, eso son pérdidas económicas importantes. Entiendo entonces, Colijo, que nos estás hablando de inversiones térmicas. Correcto. Y entonces, ¿qué porcentaje, diría yo, de agricultores pueden afrontar con éxito estas inversiones? Pues eso es que depende de cómo esté diseñado la parcela de cultivo y también de cuánto dinero se disponga. Es que hay algunas ocasiones que si la temperatura desciende mucho no merece la pena gastarle un dinero a lo mejor que luego podamos saber que terminará helándose. Es siempre una decisión bastante complicada y bastante costosa. Y el tema de las inversiones térmicas básicamente es cuando, como hemos comentado anteriormente, cuando nosotros vamos ascendiendo en altitud, nos vamos encontrando con una temperatura cada vez más baja. Normalmente en montaña suele hacer más frío que, por ejemplo, en la playa, para entendernos. Pero hay algunas ocasiones, sobre todo en el invierno, donde cuando avanza la noche y se produce el enfriamiento nocturno, se genera una capa de aire frío en superficie que es más fría incluso que el aire que tiene de forma superior. Por eso se llama inversión térmica, es decir, la temperatura empezamos a subir en altitud y es muy baja, pero hay un momento que incluso subiendo en altitud sube también la temperatura y luego posteriormente vuelve a bajar. Es decir, que hace ahí como una cuña de aire un poquito más cálido y eso es la inversión térmica. Al fin y al cabo, el aire frío es como el agua. El aire frío, cuando se va enfriando, se vuelve más frío, por tanto, se vuelve más denso, es mucho más pesado y lo que hace es, digamos, pegarse, como pesa más que el aire cálido, se pega a la superficie y cuando va fluyendo por las zonas de valle, en los valles se queda acumulado. Pues bien, ese aire frío es lo que genera luego la inversión térmica. Tenemos aire frío en superficie, pero sin embargo subimos un poquito en altitud y nos encontramos aire un poquito más cálido, que no es la norma. Lo normal es que cada vez que subamos haya menos temperatura, pero no, se invierte la temperatura, por eso se llama inversión térmica. Y esa inversión térmica es la que genera las heladas. En muchas ocasiones, aquí en Cejín y en la comarca del noroeste, por los agricultores sobre todo es sabido que en zonas hondas se acumula ese aire frío, puede llegar a helar la cosecha o el cultivo y sin embargo en zonas donde el cultivo está más elevado en altitud no llega a helarse. Ha habido algunas ocasiones en fincas a lo mejor en el que el terreno es así como hace en forma de U, se hiela la parte central de la parcela y sin embargo la parte exterior, hacia arriba, hacia derecha y hacia izquierda, no se hiela solo el centro, la parte que está más baja. ¿Por qué? Porque se ha producido una inversión térmica y ese aire frío se ha quedado acumulado abajo. En el centro tenemos más frío, hacia arriba tenemos más temperatura en este caso y por tanto no hiela. En fin, ese es el fenómeno de la inversión térmica, que no solo se da aquí, que se da a lo largo de todo el mundo, pero que hace que, bueno, que las temperaturas en zonas de valle sean más bajas que en zonas de montaña. Y para eso, Milton, necesitamos estabilidad. Es decir, necesitamos una noche despejada, sin nubes y con viento o muy flojo o en calma. Si tenemos una noche nublada, no se forma inversión térmica, o si está lloviendo, o si está nevando, no se forma inversión térmica. Necesitamos un cielo despejado, sin nubes y viento o en calma o flojo. Háblanos acerca de qué son las olas de frío o las olas de calor y cómo afectan entonces a España estas olas. Sí, a ver, las olas de frío y olas de calor son siempre episodios extremos. Es decir, siempre se tiende a pensar, por ejemplo, estamos en verano, bueno, es normal que venga una ola de calor, estamos en verano. No, no es normal. Es decir, nosotros siempre en verano y en invierno, en cualquier momento del año, pero vamos a poner el invierno y el verano, pues cuando se da o las olas de frío en el invierno o las olas de calor en el verano. Nosotros tenemos una temperatura media. Es una temperatura, por ejemplo, aquí en Cejín, la temperatura media del mes de julio y del mes de agosto es de 26 grados. La media de las máximas es de unos 33-34, la media de las mínimas en torno a 17-18. De ahí sale la media de unos 26 grados. Entonces, cuando tenemos esas temperaturas, podemos decir que tenemos el calor normal en nuestra zona. Hay algunas ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, incursiones de aire cálido desde el norte de África, desde el Sáhara,
que la temperatura va subiendo, ¿no? Y hay un determinado umbral a partir del cual esa temperatura empieza a ser, vamos a decirlo así, un poco extraña, a pesar de que sea verano. Es decir, no, es que estamos en verano y lo normal es que se alcance los 40 grados. No, no es lo normal. Sí, es la época de que se puedan alcanzar, no lo vamos a alcanzar en enero. Lo normal es que se alcance en julio y agosto, pero sí que es verdad que cuando rebasamos ese umbral es cuando hablamos de una ola de calor. ¿Cómo se genera ese umbral? Pues en el caso de las olas de calor, por ejemplo, en nuestra zona, lo que se hace es, cogemos los meses de julio y de agosto, los últimos 30 años, los últimos 30 julios y los últimos 30 agostos. Cogemos todas las temperaturas máximas de todos los días, las ordenamos de mayor a menor, ¿no? Vamos a poner el 100% arriba y el 0% abajo, es decir, las más frías están abajo y las más cálidas están arriba. ¿Qué pasa? Que nosotros bajamos hasta el 95% y nos encontramos con un valor, que en este caso, aquí en Cejín, es de 38 grados. Ese es el umbral de ola de calor. Cuando alcanzamos o superamos ese valor durante 3 días o más de forma consecutiva, ahí es cuando hablamos de ola de calor. Ya digo, eso no está calculado de forma arbitraria, eso está calculado para toda España. En este caso, en Cejín, es de 38 grados. En otros puntos, por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla es de 40, si nos vamos al norte es mucho más bajo, en fin, que eso depende de la zona. Pues bien, esos 38 grados es el límite de ola de calor, es decir, que se registran temperaturas que están dentro del 5% menos habituales. Por tanto, a partir de ahí es donde, ya digo, se genera una ola de calor. Repito, no vale eso de decir estamos a 40 grados o 41 o 42, es normal, estamos en verano, no. No, la temperatura media aquí, una máxima aquí normal son 33-34 grados. Conforme vayamos subiendo hacia arriba, empieza a ser más anormal, igual que si se va hacia abajo. Pero si lo vamos hacia arriba empieza a ser más anormal. Y eso ocurre lo mismo en el invierno. En el invierno lo mismo, ordenamos las temperaturas de enero y de febrero, las más frías, y nos da un valor de 2 grados bajo cero. Es decir, aquí en Cejín, cuando bajamos dentro de la ciudad de los 2 grados bajo cero, 2 grados bajo cero o menos, en 3 días consecutivos o más, hablamos de una ola de frío. Por tanto, siempre las olas de frío son episodios extremos, no son episodios habituales. Nunca podemos decir, o estaría mal dicho, una ola de calor es normal en el verano. No, en el verano es normal que haga calor, no que haga un calor extremo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, debido a esa circulación atmosférica, pues podemos tener esas subidas térmicas importantes, y lo mismo en el invierno, bajadas significativas con heladas fuertes, pero no es el estado normal. El estado normal es en la media que se suele registrar de todos los años. Cuando estamos por encima o por debajo, si estamos muy por encima será una ola de calor, si estamos muy por debajo será una ola de frío, pero repito, no es habitual, no podemos decir que es habitual una ola de calor en verano, no. Lo normal es un cierto nivel de calor, pero si sobrepasamos esos niveles ya hablamos de una ola de calor, pero ya digo, son solo reservados a episodios extremos. Muy bien, para terminar, una pregunta que está de acuerdo con un susto muy grande que me llevé hace pocos días. Resulta que yo le compré el coche que tengo hace algunos años a Matusalén. Y entonces, hace algunos días, hubo un granizo impresionante. Yo estaba dentro de casa y parecían bolas de billar, una cosa impresionante, sí. El granizo que caía. Dije, el coche mío, tan nuevo que es, y resulta que quizá este granizo me rompa todos los cristales. Salí y por suerte no pasó absolutamente nada, pero lo que quisiera saber, y estoy seguro que los televidentes también, ¿cuándo hay una nube que se llama de tormenta y otra que no es de tormenta? ¿Y cómo se forma ese granizo dentro de las llamadas nubes de tormenta? Sí, efectivamente, el pasado martes de Carnaval tuvimos esa granizada que llamó mucho la atención, sobre todo por la fecha. ¿Qué produce el granizo? ¿Cómo se produce el granizo? Normalmente, siempre que tenemos precipitación en forma de granizo es porque encima de nosotros tenemos lo que se conoce como un cumulonimbo. El cumulonimbo son las nubes de tormenta, digamos que son, de todos los tipos de nubes que tenemos, la reina.
es la reina de las nubes, porque es una nube que ocupa todas las capas atmosféricas. Se genera en capas bajas, normalmente la base puede estar a unos 2000 metros de altitud, pero sin embargo la parte más alta, la base, eso que vemos, se pone muy negro el cielo, esa es la base de la nube de tormenta, ya digo, normalmente unos 2000, 2500 metros de altitud, pero esa nube de tormenta tiene un desarrollo vertical y se mueve hacia arriba, y la parte más alta puede llegar en algunas ocasiones, Milton, a los 12, 13 y 14 kilómetros, es decir, de 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio la base a la parte más alta, digamos el tope de la nube puede llegar hasta los 12, 13, incluso 14 kilómetros, es decir, que tiene una altura de más de 10 kilómetros, por eso decimos que es la reina, ¿no?, de todos los tipos de nubes. Pues bien, dentro de esa nube tenemos, cuando está iniciándose la tormenta, escuchamos los rayos, los truenos, tenemos dos tipos de corrientes. Una es descendente, de aire frío, dentro de la nube, porque además estas nubes tienen casi como vida propia. Una corriente de aire frío, que es donde se está generando la precipitación, y otra corriente de aire cálido que la alimenta. Ese es cuando, digamos, alcanza su etapa de madurez, la tormenta. Repito, aire frío que desciende y pesa más, acompaña la precipitación, la lluvia, el granizo, lo que sea, y aire cálido, ¿no?, que eleva, que va, digamos, elevándose y formando la nube. En esa frontera, casi algo parecido como lo que hemos hablado del jazz polar, ¿no?, esa frontera entre el frío y el cálido, hay digamos una cantidad de precipitación en la cual pues está como si fuera una especie de lavadora, arriba y abajo, arriba y abajo. Es decir, el aire cálido la eleva hacia arriba, el aire frío lo intenta tirar hacia abajo. Pero cuando esa corriente de aire cálido es lo suficientemente importante, ahí es donde empieza a generarse el granizo. Si nosotros cogemos una bola de granizo que tenga un tamaño más o menos significativo y la seccionamos justo por la mitad, vamos a ver como si fuera una cebolla. Si nosotros cogemos una cebolla con un cuchillo y la partimos por la mitad, tiene capas concéntricas, ¿no? Tiene los aros de la cebolla, ¿no?, que se llaman, son capas concéntricas. Pues bien, eso es como se forma el granizo. En esa zona en la que desciende el aire frío y asciende el aire cálido, aquí en medio hay como un sector de la precipitación que está como una especie de lavadora. Sube arriba, se congela, se le hace una capa, baja abajo, y luego si consigue todavía no tener el peso suficiente como para caer, porque la corriente cálida lo está manteniendo, vuelve a subir otra vez arriba, otra capa, y así. ¿Qué pasa? Que cuanto más calor nos llegue desde abajo, más se va a sostener ese granizo dentro de la nube y más grueso se va a hacer, más capas va a coger, hasta que ya la corriente cálida o se corte o no consiga mantenerlo y cae abajo. Por eso normalmente cuando tenemos granizadas importantes hace falta tener calor en superficie. Siempre se tiende a pensar que hay hielo de la atmósfera es porque hace frío. No. En este caso el granizo, y cuando más grueso sea el granizo, es porque tenemos más calor en superficie. Por eso, aquí en Cejín y en la comarca del noroeste, a lo largo del año, tenemos dos picos que suelen ser más habituales en las tormentas de granizo. Una es mayo-junio y otra es agosto-septiembre. Digamos, finales de primavera, principios del verano, finales del verano, principios del otoño. Ahí son esos dos picos de mayor probabilidad de que tengamos, ¿no?, esas granizadas. Por tanto, el granizo se forma ahí, en esa región límite entre el frío y el cálido, una especie de lavadora, granizo arriba, granizo abajo, dando vueltas, hasta que consigue coger el peso suficiente y caer a la superficie. Cuando más grueso sea, más daño va a producir. Muy bien, terminamos. Te agradecemos. Aparte, pasar directamente por caja a cobrar lo que recibís ante cada entrevista. Hoy te ganaste ese dinero más que nunca. Y a ustedes decirles que es un gusto escucharlo hablar. Por lo menos trataremos siempre de traerlo por lo menos una vez por mes para que nos hable acerca de este tema que es tan interesante. Hasta la semana que viene.